Bienvenidos, hoy vamos a hablar de astrocartografía y de relocación, dos técnicas astrológicas para viajes y para migraciones estratégicas. Así que comencemos. Lo primero importante a saber es que astrocartografía es un mapa y este mapa es el que nos sirve para poder viajar por el mundo entendiendo o conociendo cuáles son las líneas del mapa, mientras que la relocación es una técnica para migración. Les voy a compartir el inicio. El mapa, que es astrocartografía, que en realidad la cartografía viene de que es el mapa mundial, y muchas veces está asociado con líneas verticales y horizontales, que no son tan así, pero que van seccionando el mundo. Si ustedes ven un mapa normal, lo que van a ver es diferentes líneas que van separando, por ejemplo, zonas horarias. Esta técnica, que ahora se las voy a mostrar, funciona para poder ver cuáles son las líneas de nuestro mapa y cuáles van a ser las experiencias o momentos que nosotros vamos a tener si migramos a esos lugares. Les voy a mostrar. Este mapa lo van a obtener de su carta natal. Primero tienen que hacer su carta natal y luego pueden obtener este mapa. Si lo quieren hacer, van a tener que buscar mis tutoriales para poder ver cómo esto se hace. Ahora, una vez que ustedes tienen este mapa, lo que se va a poder ver aquí, por ejemplo, vamos con un ejemplo. Tenemos aquí una línea de Saturno, ¿sí? Y C significa en el fondo del cielo. Por aquí tenemos un sol en el fondo del cielo. Por aquí tenemos la línea de Urano que queda en el ascendente. Pero al mismo tiempo van a ver que de los costados van a salir líneas también. Por ejemplo, aquí tenemos a Mercurio que estaría en la línea del ascendente, que es toda esta línea verde. ¿Esto qué representa? Bueno, vamos con un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que yo me voy a Brasil de vacaciones y que esta es mi carta de mapa de relocación, es decir, la línea de Venus de mi carta natal va a pasar por Brasil. Acá se ubica natal aproximadamente, ¿no? Esto después se puede hacer una carta mucho más específica, pero vamos a suponer que yo me voy a natal, a Brasil, y esta fuera mi carta, me quedaría a Venus en el medio cielo. Esto representa que, por ejemplo, yo que tengo redes sociales, muy probablemente si viajo a este lugar, mi medio cielo, que tiene mucho que ver con mi profesión, se vea mucho más embellecida o tenga como de alguna manera preste un poquito más atención a todo lo que tiene que ver con el diseño, la estética en mis publicaciones, que quiera proyectar mi imagen como mucho más venusina. Ojo, también podría estar hablando, por ejemplo, si aquí paso un mes de vacaciones, podría estar hablando durante todo ese mes que mi imagen estaría mucho más vinculada o relacionada, por ejemplo, con otras personas, porque ese es mi medio cielo y Venus son las relaciones. Entonces, aquí es donde se le puede empezar a dar forma a qué pasaría si yo viajara a este lugar, a Natal en Brasil. Ahora, por ejemplo, esto es el medio cielo. Tenemos que tener en cuenta que esta carta muestra 4 puntos importantes de nuestra carta natal. Nada más. Tenemos el ascendente, descendente, fondo del cielo, que acá es IC, y medio cielo. Entonces es solamente para viajes y para mirar, vamos a decir que lugares donde nosotros vamos a estar periodos de tiempo que no son necesariamente largos, porque para eso es otra técnica. Ahora, vayamos a otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, veamos que aquí, en lo que viene siendo Australia, va a pasar Saturno en mi medio cielo. ¿Qué pasaría si me voy aquí a Australia? Bueno, probablemente tenga que de alguna manera, primero, tenga una baja en mi imagen. Recordemos que Saturno siempre tiende a estructurar, a tirar hacia abajo, pero también puede ser el mejor periodo para que yo le dé mucha forma a mi carrera profesional, porque si estoy de viaje en ese lugar, hay veces que nosotros decimos, bueno, no te vayas a la línea donde tenés a Marte, Plutón, saben que hice videos sobre ello. ¿Y por qué no? Bueno, esto depende para qué. Si vos quisieras estructurar tu carrera profesional
Ir a un lugar, por ejemplo, por un periodo de tiempo corto, donde vos tengas a Saturno, podría ayudarte, porque en este lugar vos le vas a dar de alguna manera estructura y también vas a darte cuenta que las cosas que de alguna manera no querés hacer o te llevan mucho tiempo y no te ofrecen los resultados que vos querés, también es algo que quizás, vamos a decir que decidís dejarte hacer. Aquí puedes ver, por ejemplo, si vos quisieras tomar acción, si quisieras tomar la iniciativa, si quisieras, incluso, por ejemplo, a veces atiendo a personas que deciden emprender negocios o que ya los tienen, pero que les está costando muchísimo tomarse el tiempo para que eso funcione. Bueno, podemos buscar una línea de Marte, por ejemplo. Aquí tenemos a Marte en el ascendente. Esto se estaría moviendo, bueno, obviamente queda la línea roja, así que tenemos hacia una parte bien arriba de lo que ya sería, estimo que esto es Canadá, y luego para África. Entonces, podríamos seguir buscando igualmente para ver qué ciudades son más específicas. Estos lugares, la persona va a tomar mucha acción, mucha iniciativa, de alguna manera va a querer emprender o moverse. Ahora, siempre tenemos que prestar atención a todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos personas que son muy confrontativas, este Marte tan cerca del ascendente lo que va a hacer es que la persona pueda llegar a estar en enfrentamientos constantes con otras personas. Como digo, esto va a depender de nuestra carta natal y del momento en el cual nosotros nos trasladamos a este lugar. Aquí podemos ver lo que mayormente se difunde en redes sociales, que sabemos que no es del todo cierto, que son las líneas de Venus y de Júpiter. Hay algunos errores cognitivos o quizás malas difusiones a propósitos, diciendo de que si vos te vas a la línea de Venus o de Júpiter, vos vas a conocer al amor. Y en realidad esto no es así, se ve por otras técnicas, pero lo que sí se te aseguran estas líneas, que hay que verlas con tu carta natal, es que vas a pasar momentos agradables. Eso tenelo por seguro. Un detalle que considero muy importante es que siempre el mapa va a depender de nuestra carta natal. Si nosotros ya tenemos una tendencia a la pasividad, si nosotros nos ubicamos en un lugar donde tenemos, por ejemplo, a Venus o a Júpiter, nosotros podríamos estar mucho más pasivos de lo habitual. Como decía antes, si nosotros ya tenemos una tendencia a los confrontamientos, estas líneas de Marte de alguna manera también podrían llegar a fortalecer esta característica que tiene ya de por sí nuestra personalidad. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos más fuertes o más débiles algunos planetas. Esto de alguna manera nos puede ayudar a acomodar esta energía. Ahora, esta técnica se utiliza, como dije antes, solamente para viajes. Importante es siempre aquí que tenemos que prestar atención a qué planetas vamos a colocar de forma angular. Estos planetas siempre van a quedar angularizados en nuestra carta natal y es por eso que se vuelven tan importantes. Y acá tenemos que tener en cuenta esto que les decía. Si ustedes van a viajar por un mes o por unas semanas, no tienen que hacerse demasiado análisis o profundidad sobre si es algo bueno o malo, que en realidad eso lleva todo un análisis, no es ver solamente la angularidad de un planeta, pero no le tienen que dar tanta importancia. Ahora, si ustedes van a migrar, es allí donde sí le tienen que dar mucha importancia, pero no tienen que ver este mapa, sino que tienen que ver otro. Ustedes no deberían de alguna manera mudarse un país por ver este mapa. Hay que utilizar otra técnica, pero la astrocartografía es para que vos puedas pasar desde 1 a 1 mes en otro país o para disfrutar de algún modo de unas vacaciones. Ahora, si por ejemplo vos querés migrar, esto es otra técnica que vos tenés que sumar. La primera sería ver el mapa. Vas a ver, según lo que la persona quiera, según cuál sea el objetivo, primero se plantea un objetivo, por eso le decimos migración estratégica, porque armamos una estrategia de qué queremos mejorar en la vida de esa persona y de alguna manera buscamos ese lugar. Vamos a ver de manera globalizada ese mapa, pero luego aquí lo que vamos a hacer es perfeccionar con una técnica que se llama la carta relocalizada. ¿Qué es la carta relocalizada? Bueno, es
¿Cómo quedaría tu carta? Porque tu carta se va a mover y ahora te voy a mostrar un ejemplo y es cómo quedaría esa nueva carta y primero y antes que nada ya definiste el objetivo y habría que ver si esa carta relocalizada de alguna manera cumple con ese objetivo. Yo les cuento lo que me sucede siempre y es que muchas personas han migrado a otros países sin nunca saber que esta técnica existía. Por ende, hay veces que ya viven he tenido clientes que vivían hace 30 años en otro país donde, por ejemplo, su carta no quedaba tan bien, pero lo decidieron, fue la oportunidad que les surgió y bueno, terminaron en ese lugar, pero nunca terminaron de sentirse completamente bien. Y esto es algo que puede pasar cuando uno migra, no sé si decir al lugar equivocado, porque creo que sería incorrecto decir eso, pero migra a un lugar a donde su carta no queda tan favorecida. Por eso decimos migraciones estratégicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá les traigo un ejemplo. Vamos a suponer que esta es mi carta natal y tenemos la carta del 4 de octubre de 1983 como mi carta natal. En esta carta natal yo tengo un ascendente en el signo de Escorpio, mi sol está en el signo de Libra y tengo, por ejemplo, una luna en Virgo. La luna está en casa 11, el sol en casa 12 y mi ascendente, bueno, en el ascendente. Ahora, yo nací en Capital, en Buenos Aires, pero ¿qué pasaría si yo me muevo? Bueno, en esta carta nosotros tenemos una migración a Roma. Esta es la carta de relocación en Roma. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente que no sé si ustedes lo pueden ver, pero lo vamos a recorrer juntos. Fíjense que yo, carta de nacimiento, soy un ascendente en el signo de Escorpio de grado 20 y en esta carta a la cual yo migro, soy un ascendente en Sagitario en grado 24. Si ustedes ven bien, la carta lo único que hizo es giró, es decir, se movió diríamos, en a favor del reloj, correctamente. Sí, exacto, porque siempre digo en contra de las agujas del reloj, pero esta vez es al revés. Es decir, que la carta se movió de izquierda a derecha y ese ascendente en Escorpio fue ascendiendo hasta que se convirtió en un ascendente en Sagitario. Y es por eso que mi sol de Libra en casa 12 queda en la casa 9 y mi luna en Virgo en la casa 11 queda en mi casa 9. Después cambian otros planetas. Esto es simplemente para mostrarle que esto es una carta de relocación. Ahora, obviamente yo lo que tendría que hacer acá es la persona, primer caso, quizás vos ya migraste a otro país, bueno, yo lo que puedo analizar es esta carta relocalizada. Por otro lado, de pronto vos deseas migrar a este país, me han dejado en el último video que hice muchos comentarios sobre los países y cuáles son las lunas y es por eso que decía hacer este video un poquito más largo para explicar como los primeros pasos más profundos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora yo tendría que analizar toda esta carta natal para saber si, por ejemplo, a esta persona, que dije que era yo, a esta persona le convendría ir a Roma. Entonces aquí es donde yo veo realmente si la carta de esta persona es más conveniente que la que esta persona tiene y es importante acá, ¿es más conveniente según qué? Según el objetivo que esta persona tenga. Si esta persona quiere estudiar una carrera y nunca lo logró en su país o en el lugar a donde vivió, bueno, esta carta me permitiría que ella lo haga. Si esta persona quiere trabajar sus relaciones, pero no se le da bien en su país, ¿esta carta me ofrecería esto? Bueno, estos movimientos que se pueden realizar es donde uno pudiera llegar a mejorar. Es importante que sepan que esta carta depende de su carta natal. Por ende, ¿qué les quiero decir? Que si esta persona tiene unas tendencias, estas tendencias en el país al que vaya también se van a seguir manifestando, en mayor o en menor medida, pero se van a seguir manifestando. No es que nuestra carta cambia por completo. Entonces, si ustedes quieren migrar, lo que tendrían que hacer es ver el mapa, después de ver el mapa y de ubicar las líneas, dependiendo cuál sea el objetivo,
Por ejemplo, si tenemos, me pasa a veces con clientes hombres que quieren mejorar su carrera profesional, siempre buscamos lugares donde el sol pueda brillar. Ahora, después yo tengo que hacer esta carta y ver si ese es el lugar para la persona o si es mejor ubicar el sol en otra posición, porque esa posible carta queda bastante desfavorecedora en términos generales. Para esto, por supuesto que nosotros tendríamos que tener un buen grado o nivel de interpretación de cartas natales, porque si no, no vamos a poder estudiarlo. Ahora, viene el punto interesante. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo les compartí el otro día un videito donde le decía, estuve en Italia, Italia tiene la luna en Escorpio. Estoy en Brasil, Brasil tiene la luna en Géminis. Y yo soy argentina. En Argentina tenemos en la carta del país la luna en Capricornio. Entonces, ¿qué podemos hacer como para seguir profundizando? Bueno, sinastrías. ¿Qué son las sinastrías? Bueno, básicamente es ver mi carta natal y ver la carta natal del país. Un dato muy interesante es ver qué luna tiene el país. Se puede analizar muchas cosas, por supuesto, pero depende del grado de nivel de conocimiento que vos tengas. Entonces, podés ver la luna del país. Por ejemplo, en Argentina, como el país tiene la luna en Argentina, si vos sos de otro país y un día vas a Argentina, lo que vas a sentir es que se va a activar tu parte capricorniana. ¿Por qué? Porque la luna en Argentina está en Capricornio. Entonces, todos los que vivimos en Argentina y también cuando vamos a otro país, ahora les voy a compartir el caso con Italia y con Brasil, lo que vamos a sentir es la energía de ese país. Entonces, cuando vayas a Argentina, si te quedas a vivir, no es solamente vacaciones, si vos te quedas a vivir, cada vez vas a notar más tu parte capricorniana, que tiene que ver con el trabajo, la perseverancia, el moverte hacia adelante, el no dejarte de alguna manera derrotar, sino ser perseverante y disciplinado. Ahora, por ejemplo, yo les contaba que fui a Italia, que tiene la luna en Escorpio, y yo, por ejemplo, no tengo planetas en Escorpio. Entonces, ¿por qué yo sentiría la luna tan intensa de este país, Italia? Bueno, básicamente lo primero que podemos ver es, bueno, ¿qué aspectos tengo de Plutón? Por ejemplo, en ese momento yo me di cuenta que tengo aspectos de Venus a Plutón. Entonces, ese aspecto se activó cuando yo estaba en Italia, porque estuve viviendo unos meses y yo sentía esos aspectos. Después le voy a contar cómo esto se complejiza. Entonces, ¿cómo vos te vas a sentir en Italia? Bueno, normalmente lo asociamos todo con la intensidad, ¿no? Tenemos a Meloni que de alguna manera ella nos representa con esta energía de alguna manera intensa. Y muchas veces cuando las personas solo viajan a Italia y no se quedan allí, es porque a veces están viviendo un periodo escorpiano, un periodo donde alguien muere, un periodo donde de alguna manera han vivido una traición, han tenido que transformarse, han vivido una experiencia de duelo, una crisis. Esas son las personas que solo pasan por allí y no se quedan, porque las personas que normalmente se quedan son las personas que tienen energía de Escorpio. Normalmente, Escorpio, Plutón, un ascendente en Escorpio, un Marte en Escorpio, un nodo norte en Escorpio, saben que esto es muy complejo de explicar. Por otro lado, yo estoy en Brasil, Brasil tiene la luna en Géminis, entonces, ¿qué es lo que de alguna manera va a estimular Brasil a la población? Si vos venís acá, vas a estimular a tu Mercurio y vas a estimular a todo lo que tiene que ver con tu parte Géminis. Yo de hecho soy un Sol Géminis, pero vamos a suponer que quizás vos no tengas planetas en Géminis. Va a activar tu parte más mercurial, que puede tener que ver con la diversión, pero bueno, también puede tener que ver mucho con lo mental. Y esas de alguna manera, ¿no? Recordemos, me gusta mucho recordar quizás cómo está aquí la danza femenina y la danza masculina que difiere un poquito, porque bueno, tenemos un Marte en Escorpio y tenemos también aquí a una luna conjunción Júpiter en Géminis. Entonces, lo primero es que vos podés ver es la luna del país. Eso ya te va a dar una energía
de qué experiencias vos podrías tener allí y qué puede activar de tu carta natal. Y no necesariamente piensen que esto es malo o bueno, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene la luna en Acuario. Entonces, esto es algo que vos podés tener en cuenta. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que podés hacer? Y aquí nosotros podemos ver mi carta relocalizada. Este es un ejemplo de mi carta relocalizada en Río de Janeiro. Y en el otro ejemplo, la sinastría. Está mi carta en una sinastría con la carta de Brasil. Y aquí es donde nosotros podemos hacer una comparación. En la carta de relocación, nosotros vamos a ver qué se va a activar y qué de alguna manera, cuál va a ser nuestro enfoque si nosotros nos quedamos en Brasil. Es decir, nosotros vamos a tener un enfoque según la luna que tenga el país a donde nosotros migramos, pero después nosotros de alguna manera nos vamos a movilizar o enfocar según hacia dónde esté mirando esa carta. Por ejemplo, nuestra carta, si la tomamos original, la tenemos con un sol en casa 2 en Libra. Es una persona que le gusta estar mucho más discreta, mucho más en lo oculto, ¿no? Pero si yo muevo esta carta, vamos a tener el sol en la casa número 11. Entonces esta persona va a tener su personalidad un poco más hermética, que es lo natural, pero, hablando solo del sol, ¿no? Pero en este caso, si se va a Brasil, esta persona lo que va a hacer es que ese sol se mueve a 11. Y esa persona podría empezar, por ejemplo, a estar en grupos, a mirar sus relaciones desde otra perspectiva totalmente diferente. Podría quizás incluso liderar, porque es un sol que ahora está en la casa número 11. Todas esas tendencias vienen de su carta natal, ¿sí? Este es el enfoque y esa es la lectura. Si, por ejemplo, alguien quiere leerse su carta natal relocalizada, eso se puede hacer a la perfección. Lo más importante es siempre saber que tu carta es tu carta. Y no importa lo que pase, si vos incluso migraste a otro país, tu carta es tu carta. Pero con esto vos le podés dar una segunda perspectiva a cómo vos te sentís en este país a donde vos migraste. ¿Qué es lo que puedes ver con la sinastría? Bueno, puedes ver los planetas que te aspecta, por ejemplo. Yo se los compartí antes, por ejemplo, mi carta, hablando en las historias de Instagram, cómo tenía mucha relevancia con la carta de Italia, ¿no? Evidentemente he logrado mi ciudadanía italiana en ese país y esto tenía que hablar de algo importante, activar cosas importantes en la carta natal de una persona y efectivamente así lo hacía. Aquí, por ejemplo, sabemos que yo invento cartas natales, entonces vamos a suponer que esta es mi carta y acá, por ejemplo, hay una sinastría de Sol-Luna. Es decir, que aquí de alguna manera sentiría la persona que de alguna manera es un match entre el lugar, de alguna manera que le gustaría y esa sensación de hogar, ¿no? Que se puede generar con el sol y la luna. Después también podemos ver, por ejemplo, que ese Marte que tiene Brasil en su carta natal queda en una conjunción con ese Saturno, es decir, que de alguna manera Brasil activa ese Saturno en la carta natal. Y así es como se pueden analizar cada uno de los aspectos, como para ver también qué es lo que vos venís a hacer al país, ¿no? ¿Por qué estás en ese país o por qué te quedaste viviendo en ese país? Y de alguna manera poder darle como una forma a todo el conocimiento que pasó por allí. Me han hecho la pregunta, que es una pregunta muy difícil de responder, y es, ¿de dónde se sacan las cartas de los países? Bueno, esto es parte de astrología mundial. Los astrólogos mundanos son los que estudian las cartas de los países. Se encuentran muchas cartas natales en Google, en bancos. Yo las estoy subiendo a consultorio astrológico, pero sí les cuento que hay que buscar cartas que usen astrólogos mundanos, es decir, que hayan hecho predicciones de allí, porque hay casos como por ejemplo en España, que España no me acuerdo si tiene 4 o 6 cartas, es decir, cada proclamación del rey. Después, por ejemplo, en los países latinoamericanos casi todos tenemos una carta de independencia, a veces tenemos también una carta de constitución, hay veces, hay de todo, ¿no? Pero hay veces que se han hecho varias cartas. Nosotros tenemos que ver cuáles son las cartas que usan los astrólogos mundanos para saber si realmente esa carta tiene más sentido
con el país o no. En todo caso, siempre se puede utilizar la última carta, pero habría que ver que algún astrólogo de alguna manera nos indique que esa es una carta que se puede utilizar y que realmente tiene más sentido, ¿no? Y si quieren ver algunas, en cartanatal.es, ahí encuentran varias cartas. Como les digo, en algunos casos van a encontrar varias y ahí van a tener que hacer un trabajo mucho más minucioso sobre cuál elegir o cuál tomar. Y si querés seguir aprendiendo astrocartografía y relocación, dejé una clase exclusiva para los miembros de consultoriastrológico.com. No te olvides de darle like a este video y también de seguirme para seguir aprendiendo astrología.